Hola, aquí estamos nuevamente con Soledad Vanegas y yo, Marisa Bertolín. Vamos, como todos los martes, vamos a continuar con el tema del sobrepeso y las flores. Y también les queremos comentar que después, al finalizar el tema, vamos a hablar sobre el taller de astrología y terapia floral que tenemos ya para la semana que viene, 5 y 6 de enero. Tienen que inscribirse con unos días de anticipación para que les podamos hacer la carta natal, nos pasan por WhatsApp sus datos, entonces el taller lo vamos a hacer en función de la carta natal de los participantes, porque tenemos que ver dónde están las posiciones de los astros, el Sol, la Luna, Venus. Pero bueno, vamos a dar más detalles cuando terminemos el tema de hoy y hablemos sobre el taller de la semana que viene. Bueno, Sol, ¿qué quisieras que comentemos hoy sobre el tema de... Sí, hola Marisa hermosa, ¿cómo Ujú, estás? Una disculpa nuevamente porque ujú, me estoy conectando tarde. ujú. Sí, de hecho hoy le decía, me apunté algunas cositas porque siempre me pasa que cuando termino digo, ay, no aclaré este punto. Entonces, siguiendo con el tema del sobrepeso, hay algunas cuestiones que yo querría aclarar desde el inicio. Sí. En biodecodificación, nosotros decimos que, déjame que silencie esto. En biodecodificación, nosotros decimos que tendemos, de una forma didáctica lo vamos a decir, a dar una respuesta en femenino o una respuesta en masculino, y que eso va a determinar un síntoma. Como decirles, por ejemplo, el tema de la territorialidad para el corazón, una respuesta en femenino, ¿sí? Sería tener una angina de pecho, y una respuesta en masculino sería infartarse, Ujú, ¿sí? Entonces, como para un mismo tema, tenemos como formas de expresarlo en energía, por decirlo de alguna manera. Si estamos usando la forma energética de lo femenino o de lo masculino. Entonces, algo que yo quisiera aclarar es que lo relacionado al peso, ujú, ¿bien? La respuesta femenina es bajar de peso, porque bajar de peso me permite huir. ujú. Entonces, si Hacer nosotros un- lo vemos, el tema de la anorexia es un tema en el que se baja demasiado de peso, yo tengo un conflicto con mi madre, tengo un conflicto con la energía femenina y con la identificación con mi madre, bien, con esta energía femenina, y la respuesta es, o sea, voy a huir, voy a salir corriendo. Entonces, a veces tenemos, tanto para varones como para mujeres, estas personas hiper flaquitas, ¿no? Que comen y no engordan jamás. Bueno, estás teniendo una manifestación o un proceso en femenino que muchas veces tiene que ver con quiero huir de mi madre, de la figura de mi madre. La respuesta en masculino es hacerse más grande, ¿sí? La respuesta en masculino es hacerme más grande porque lo masculino tiende a quedarse para pelear, Ujú. ¿sí? Entonces, es como que yo quería aclarar este punto, bien, porque también entonces vamos a entender por qué en relación al peso está este tema de la anorexia y lo que eso significa. Bien, acá lo que estamos diciendo es, ¿y por qué lo quiero aclarar? Porque yo sé que la mayor parte de los que nos escuchan son mujeres. Ujú, Entonces, quiero que se entienda que estamos teniendo una solución masculina al problema, ujú. ¿sí? Frente a, entonces aquí dejo otro punto. Generalmente el paciente que tiene sobrepeso es un paciente muy sensible, que es como muy sensible a la emoción del otro, ¿bien? Y a la suya propia. Ujú, Y también tiende a ser una persona que tiene una determinada característica, y es que me cuesta decir que no. Y entonces uno diría, bueno, me cuesta decir que no a la comida. No, no necesariamente, no es solo la comida. Me cuesta decir que no. Tienden a ser esas personas que siempre están disponibles, que siempre vos les pedís algo y siempre es sí, siempre son amables, siempre es este querer agradar. Entonces, a veces, lo hablamos la sesión pasada, yo engordo porque si yo fuera más visible sexualmente hablando, yo a veces le tengo miedo a mi sí. ujú. Claro. ¿Sí? Sí me explico, le tengo miedo a mi sí. Y en cambio, al estar más gordita, el no está garantizado. Es como, me van a ofrecer menos cosas, ¿sí? Y como me van a ofrecer menos cosas, no voy a estar tan conflictuada en decir que no.
Sería como un Sí, si no, autosabotaje, ¿no? El miedo al éxito, el miedo a ser deseado y a ser gustado. Claro. exacto, entonces este tema lo quería aclarar, porque digo, bueno, ok, tiende a ser un tipo de personalidad que le cuesta decir que no a todos los niveles, ¿no? Cuando le pides un favor, cuando le pides cosas, le cuesta decir que no. Entonces también hay como un cierto miedo inconsciente al no poder decir que no en las propuestas sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero ser invisible sexualmente hablando. Tal vez no solo porque en mi árbol genealógico y en mi historia familiar haya abuso, que es lo más probable, pero más allá de eso, o en mi historia personal lo haya, más allá de eso, también como tiendo a decir siempre que sí y a sobreexigirme, le tengo miedo a este sí. O sea, ok, prefiero, moralmente hablando, socialmente hablando, no está aceptable que las mujeres disfrutemos la sexualidad. Entonces, bueno, prefiero, esta creencia también está dentro mío, prefiero que ni siquiera exista la situación en la que yo tenga que discernir entre el sí o el no. Claro. ¿Sí? Por eso yo te comentaba que muchas mujeres empiezan a bajar de peso y están casadas y cuando empiezan a recibir piropos, lo vuelven a engordar. Que es como alguien que no es marido me va a decir algo. Y en realidad es que yo le tengo miedo a mi sí. Claro. Si yo tengo miedo a que se me ocurra decir que sí. ¿Bien? Entonces, este era un punto Y, que yo, y exacto, que también yo, el tema, digamos, de poner el límite, ¿no? Porque para esto de poder decir no, hay una cuestión de cómo pongo los límites de una forma que yo me sienta bien, ¿no? Me ha exacto. pasado con muchas pacientes que yo veía que eran que la flor para esto, para poder decir no, para poder poner un límite, para priorizarme y escucharme, sería Centauri en Bach. Y es una flor que es catártica, que yo siempre digo cuando doy los cursos, cuando den Bach, avisen a la persona que esta flor los va a empoderar tanto, que les va a hacer poner todos los no y todos los límites, porque la persona no se reconoce. Entonces Ujú. dice, ay, ¿cómo se va a enojar porque digo no? O ese miedo a poner el límite, porque no están porque uno no tiene el training en esto, Exacto, ¿no? Ujú, exacto, exacto. Y fíjate que es súper importante porque hablando de lo que vamos a después mencionar con respecto al curso, ujú, astrológicamente hablando, 2024 es el año de los eclipses en Aries, Libra, y nos ujú, va a obligar a sí o sí trabajar los límites. La diferencia entre el yo y el nosotros va a estar muy, muy, muy presente en el 2024. Entonces, es un excelente año para hacer conciencia de esto de lo que estamos hablando, ¿eh? Qué tan pocos límites pongo yo? En este tipo de personalidad existe este tema de, digamos, la grasa es la protección frente al que pide demasiado también, ujú, ¿no? Como tienden a rodearse de personas que piden demasiado. ¿Viste cuando dices, si quieres que algo se haga, pídeselo al que está más ocupado? ujú, Porque es un ujú, hecho que ese se ocupa, ¿no? ujú, claro. Entonces, a veces la persona dice, es que debería darse cuenta que está pidiendo demasiado. Ujú, Y la verdad es que no, ¿bien? Si yo no pongo un límite, el otro no tiene que por qué darse cuenta, ¿bien? Que estoy pidiendo demasiado. Esto me toca, poner límites, que vuelvo de vuelta a lo mismo. El sistema que trabaja los límites en biodecodificación es el sistema inmune. Y el ujú, sistema inmune es ponerle límites al otro, pero también ponerme límites a mí, de cuándo esto ha sido suficiente. claro. Entonces, entender a la grasa siempre como protección. Entonces, aquí voy con el siguiente punto. ¿De qué me protejo? Me protejo de la hostilidad. ¿De Ujú, la hostilidad de quién? ¿De la hostilidad mía o de la hostilidad del otro? ujú, Bien, ujú, porque muchas veces entendamos que esta hostilidad también está traducida en energía sexual. claro. Bien, Ujú, por eso va tan junto, ¿no? No es estética. ujú, No estamos hablando de estética, estamos hablando de que la energía es la misma. ¿Qué hago yo con mi energía sexual? Y vuelvo a vuelta a lo mismo, no es estética, ujú, ¿bien? ujú, Es ¿qué hago con esta energía sexual que en su otra expresión es la ira? ujú, ujú, ¿Bien? Es el enojo y es la ira. Entonces, la grasa que se junta en mis muslos puede muchas veces ser ira contra mi padre,
claro. ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que yo te decía, bueno, la grasa de la parte baja del cuerpo son los matriarcados? Ujú, sí, Este trasero y estas piernas grandes están en los matriarcados, ¿no? claro. De a mí no me vas a mover de aquí. Bueno, generalmente si hay un matriarcado es porque hay una cierta, digamos, Creencia de que hay que luchar contra lo masculino. creencia, exacto, que la energía masculina no toma buenas decisiones, no me va a cuidar, no va a sostener, no es suficiente. Entonces, por eso es un matriarcado. Entonces, Ujú, que ni siquiera, ni debería ser uno o la otra. La idea es que encontremos el equilibrio, ¿bien? Pero, eh, pero bueno, aquí está como muy visible el no me vas a mover, ujú, ¿sí? ujú. La grasa de los brazos también, ¿sí? Esta cierta rabia contenida. Entonces, aquí viene este otro punto que también quería aclararlo. La grasa es reserva, es ira que yo quiero dejar guardada. Entonces Ujú, también habla de este cierto punto de, bueno, me está siendo difícil olvidar, perdonar, pasar la hoja, pasar a lo que sigue, ujú, ¿bien? ujú, ¿Y por qué lo quiero mencionar todo hoy? Porque me quedé pensando, bueno, ¿cómo hacer que el otro nos entienda muy bien la flor y lo que estamos diciendo? Bueno, entendiendo que esto es energía creativa, pero vuelvo de vuelta a lo mismo. No porque sea estética, ujú, no desde o sea, no desde lo estético de la sexualidad, sino entendiendo que la energía es la misma, esta creatividad, esta forma mía de decir paso a lo siguiente, ujú, ujú. ¿bien? O sea, pasa a lo que sigue, sí, 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 me explico. Entonces, bueno, la flor que mencionabas hace un ratito me parece buenísima. No sé cuál podríamos poner Ujú. para esta parte de paso a lo que sigue, Paso a lo que o sigue, rueda decís, nueva. yo sí, en un momento pensé, cuando vos decías la ira, pensé en Poli, porque es una flor para el tema de la ira. Eh, Willow, el Sausenbach, es una flor para el tema de la ira acumulada, guardada, el rencor. Y paso a lo que sigue, tiene que ver con Walnut, del nogal, que es, bueno, cierro una etapa y me adapto a lo nuevo, que también tiene que ver con cuando vos decías, bueno, es la misma energía sexual. Si sentimos la sexualidad como algo, como una energía creativa, es mucho más fácil de disfrutarla y de vivirla y experimentarla que de otra manera, ¿no? Porque la actividad, claro, ahí vamos íntegros, Exacto. ¿no? Y estamos presentes y estamos en cuerpo y alma y no estamos disociados, como bueno, como puede pasar cuando hay problemas con el tema de la sexualidad, que también es un tema de consulta, ¿no? Esto bueno, del pudor, de la vergüenza, de las exigencias que tengo para con el cuerpo respecto de la sexualidad y como vos decís, no es estética, sino es una energía que es mucho más eh, esencial, ¿no? No, que no tiene el juicio de la estética. Exacto, eso, me quedé pensando Ujú, en esto que decías. ujú, Eh, a ver, si lo pudiéramos dejar claro, la cadenita sería la siguiente. ujú, Tengo una personalidad en la cual eh, soy muy sensible, ujú, entonces soy muy sensible también a la exigencia del otro. En ujú, consecuencia, creo que no puedo decir que no. Le ujú, tengo miedo a mi sí. Y ujú, como le tengo miedo a mi sí, es mucho más difícil expresar mi creatividad. ujú, Porque la creatividad, me estaba pensando en cómo acomodarlo, ¿no? Son todos estos sí que yo me permito, ujú, ¿sí? O sea, es todo este sí que yo me permito, y entonces ahí, cuando dijiste el tema de la sexualidad es exploración, ujú, ujú, es de antemano pensar que me puede sorprender, es de ujú, antemano pensar que esta situación me puede asombrar y me puede sorprender. Este proyecto me puede asombrar, me puede sorprender. No sé, quise ser creativa, me puse a pintar, me puse a generar algo, me puse a escribir, me puse a cantar, ¿no? Pero de antemano requiere mi sí. ujú. Y aparte requiere mi sí con optimismo, Claro. ¿bien? Y requiere hace un rato lo hablaba con un paciente, por eso entraba tarde,
este tema de eh, si le tengo miedo a brillar, si Ujú. le tengo miedo a mostrarme. Bien, ¿y por qué le tengo miedo a mostrarme o a brillar? Y bueno, porque en cierta forma, que repito, lo vamos a hablar después también en el curso a quienes decidan Claro, inscribirse, si tengo, por ejemplo, lunas en tierra que han tenido que ser muy bien portadas, o yo he tenido papás en los que siempre se trabajó este tema de ser muy correctos, de que no haya chance en lo que es correcto o incorrecto. Esta división que hacemos tan intelectual de ujú, lo que es correcto o incorrecto y no poder verlo desde otro lugar. Bueno, la sexualidad tiene mucho de esto, tiene mucho de claro, poder ver las cosas desde otro lugar, claro, ¿sí? claro. El abanico de opciones, Ujú, ¿no? Eh, y ahí está la creatividad, ujú, ¿bien? ujú. Nos hablabas en la sesión pasada, eh, creo que nos dijiste también de esclerantus, no, en la sesión pasada, como para trabajar también todo este abanico de posibilidades, Claro, para la toma de ¿no? decisiones, para tener Exacto, entre una opción y la otra, exacto. estar, digamos, sí, es bueno, es una flor que trata todo lo que tiene que ver con todas las ideas en la mente, ¿no? Y cuando estoy dividida por estar mucho en la mente, y bueno, ¿qué es lo que me hace? ¿En qué me ayuda esta flor? Es decir, bueno, integro todo y voy con lo que siento, con lo que percibo, y no tanto estar disociada en la mente, que creo que, bueno, que es una de las causas también de la estructura que uno tiene con el tema de la sexualidad, ¿no? Y vivirlo, lo que vos decís, ¿no? Vivirlo más creativamente, más espontáneamente. Entonces, todas las esencias florales nos llevan a que podamos vivir más plenamente. Algunas corrigen la desarmonía de no poder decir, de no poder poner un límite, de no poder decir que no. Otras corrigen la desarmonía de estar pensando demasiado y no actuando. Otras corrigen la desarmonía de la ira, pero eso es lo maravilloso que tienen las flores, que siempre nos llevan al estado óptimo en cada frecuencia que estamos analizando y que estamos viendo. Y fíjate en esto que decías recién, Ujú, también poder distinguir, me parece que nos va a servir los que nos estén escuchando, cómo poder poner claridad, ¿no? En este tema en específico del sobrepeso, a mí me parece que si yo pudiera decirles un ejercicio práctico de por dónde empezar, ujú, hacer como al final de cada día este ejercicio de revisar, y hablando de todo esto que estamos hablando, ¿en qué momentos del día yo sentí vergüenza y humillación? ujú, Porque recordad que yo estoy tratando de protegerme con grasa. Yo estoy tratando de protegerme con un tejido, ujú, ¿bien? ¿De qué me protejo? De la vergüenza y la humillación, que ujú, me generan el haber no sido correcta en algo y pensar que hay una sola forma de ser correcta, ujú, que hay una sola forma de hacer algo correcto. Entonces, todas estas flores de las que nos estás hablando también trabajan esta parte mental de, bueno, ¿a dónde está? Eh, Punto número uno, distinguir muy bien la emoción del sentimiento. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en el cuerpo como sensación corporal ujú, y qué es una creencia? claro. Bien, porque yo puedo decir, bueno, siento vergüenza, me pongo colorada, es la emoción, hay una Ujú, sensación corporal, ujú, bien, pero lo que me da vergüenza es totalmente intelectual, es ujú, totalmente mental, ¿bien? ujú, Revisar eso cada noche, digo, si vamos a poner como un ejercicio en cuanto a sobrepeso, ujú, empezar cada noche a decir, ok, bueno, ¿en qué momentos del día yo sentí vergüenza y humillación? ujú, ¿Bien? claro. Aunque sean tonteras, aunque diga, ok, porque la palabra humillación nos parece dura, Ujú, ¿bien? Pero la verdad es que humillación es toda vez que yo me sentí en desventaja, es toda ujú, vez que yo me sentí inferior sí, frente a un otro y que ese otro hizo valer su posición, ujú, ¿no? O sea, entonces, bueno, ¿en qué momentos del día yo sentí esto? Y empezar a registrarlo. ujú, ¿Por qué? Porque si además vamos a usar las flores, yo voy a poder ir teniendo un registro en verdad práctico de cómo fue mejorando ese sentimiento.
Y claro. eso es fantástico. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo en determinados grados de sobrepeso u obesidad, en verdad el paciente ya no registra que él tenga avances. Ujú, Es como, me veo en un, siempre lo mismo, siempre igual, nunca voy a poder, ¿no? Es como no poder contactar y a mí me gustaría que nos quedara esto de reflexión. ¿Qué es lo que no voy a poder? ¿No ujú. voy a poder sentir de manera diferente lo que estoy sintiendo? ¿Bien? Porque esta capita de grasa realmente lo que hace es aislar, Ujú, ¿bien? Lo que estoy sintiendo, ujú, ¿bien? O sea, sí, me sirve para que el otro no me dañe, sí. pero también, ajá, también me impide que yo básicamente me registre y Ya lo que el otro me decía, registre. sí, sí. Ajá, Lo decía exacto, y que el Lisa otro me Hay. registre. Ujú, claro, Eh, Lisa Hay decía que cada vez que tenía miedo y cada vez que tenía inseguridad, lo llamaba ella notaba que aumentaba de peso, ¿no? Como qué ojo y qué conciencia que tenía en eso, de que ella registraba que cada vez que se sentía insegura, aumentaba de peso, ¿no? Y lo que uno trata con todas las herramientas que usamos es no solamente ir, bueno, con la terapia floral, ir sanando estas emociones y todo, sino que, como vos decís, que la gente vaya teniendo registro y conciencia. Por eso me gusta tanto el tema de la astrología, que para mí es una herramienta de autoconocimiento maravillosa, porque a partir de ahí podemos entender muchas cosas que nos pasan y también podemos aceptar que somos distintos, que cada uno es particular, porque bueno, porque tenemos una configuración energética que nos estructura y aceptar, digamos, cómo somos, qué cosas nos pueden resultar un poco más difíciles que otras personas, qué dones tenemos, qué talentos tenemos que no los estamos viendo porque a veces estamos mirando el mundo con un espectro muy chiquitito y la astrología nos ofrece un espectro muchísimo más grande, ¿no? Todos los arquetipos. Y exacto, y sabes qué, yo creo que una de las cosas que más me regaló cuando empecé este tema de la astrología fue poder ponerme en los zapatos del otro. O sea, me hizo muchísimo más empática porque yo veía la carta y decía, en verdad, que esta otra persona no le es posible ver las cosas como yo las estoy viendo. O sea, veía su configuración y era como, en verdad le cuesta muchísimo, muchísimo entenderme, porque las analiza de un lugar tan distinto. Entonces, fuera del estar discutiendo, eh, podía poner las cosas mucho más neutrales y poder decir, no, es que tú lo analizas así. Para ti, este es el resultado de esta situación. Y la otra cosa que me parece interesante, sobre todo relacionado con mira, el tema del sobrepeso y la carta, al ver la Venus me va a indicar en dónde siento placer. ¿Y qué nos pasa a los humanos, creo yo, ¿no? Y yo lo veo muchísimo. Empezamos a desconfiar de nosotros mismos. Es como, bueno, viene mi amiga me da el consejo, y mi amiga me dice, bueno, no, es que no deberías terminar esta relación, o sí deberías por esto y esto y esto. La verdad es que cuando uno ve su carta, le da tanta claridad en cuanto a, mira, es que esto no es negociable para mí. Si mi Venus está en este lugar, yo me la paso bien así. No importa lo que diga mi amiga y no importa lo que diga, es que yo me la paso bien así, con esta actividad, ¿no? Es como, para mí fue todo un descubrimiento y la gente que me conoce puede decir, bueno, es que es obvio que te gusta hablar. Bueno, sí, una cosa es que sea obvio que me gusta hablar, pero otra es que teniendo una Venus en Géminis, si no me retas intelectualmente, bueno, me veo un aburrimiento que no puedo, ¿no? Entonces, no es solo me gusta hablar, Claro, no, requiero ser retada intelectualmente, ¿no? Para claro. que me generes algo. Entonces, Ujú, eso es lo bonito también de todas las herramientas que nos permiten el autoconocimiento, ¿no? Biodecodificación, en este caso las flores, sobre todo si yo llevo un registro, ¿no? Ah, me di cuenta que sentía vergüenza y humillación, me di cuenta que sentía ira, comencé a usar Holly, empecé a llevar un registro y pude ver cómo se modificaban eh, mis sentimientos
para la misma situación que antes me hubiera generado ira, Claro. ¿no? Como lo vi, yo hace poquito lo trabajé con una paciente, con ella también queríamos trabajar sobre peso, pero una de las cosas que empezó a pasar, que ella me decía, o sea, lo que lo noté enseguida, es que dejaba de reaccionar con ira frente a a una serie de situaciones que en otro momento me hacían reaccionar. Ujú. Y el punto interesante acá también es, si reacciono con ira afuera, también reacciono con ira adentro. Claro. Lo mismo que yo estoy haciendo con el otro, lo estoy haciendo conmigo. ¿Cómo no me voy a poner grasa Ujú. si, o sea, ajá, si estoy haciendo esto mismo conmigo? ¿Cómo me defendería si no me pongo grasita para amortiguar esta hostilidad Sí. interna que tengo de manera permanente? Entonces, si yo como ejercicio práctico, me había anotado porque si no me lo olvido de decirlo, como Sí. ejercicio práctico empezaría, si vamos a trabajar sobre peso y obesidad, a todos los días llevar como un registro, Ujú. aunque sean situaciones pequeñas, de qué me hizo sentir en Ujú. vergüenza y Claro. qué me hizo sentir en humillación. Ujú. Ojo, porque la vergüenza eh, a veces la siento de mis deseos. Si Ujú. se me avergüenzo de mis deseos, ¿no? Ujú. Ni siquiera me permito verbalizarlo porque me Claro. avergüenzo de mis deseos. Lo vemos mucho sacando esta parte que a todo el mundo, cada vez que hablamos de vergüenza, le viene la parte sexual, pero es como si yo te dijera, bueno, soy madre y me Ujú. avergüenzo de decir que de verdad me encantaría que, no sé, se fueran a jugar 5 horas y nadie me pidiera nada. ¿No? Ay, no, ¿cómo? Qué mala madre. Pues sí que la verdad es que necesito tiempo personal, ¿no? Claro. ¿Cómo nos avergonzamos? Ajá, ¿cómo nos avergonzamos de nuestros propios deseos? Y eso también registrarlo, Claro. Bueno. porque vuelvo de vuelta a lo mismo, yo esta semana reflexionaba de eso, acerca o sea, del sobrepeso y de esto, por eso te insisto tanto en, no es estético, es que el otro me registre y Ujú. desde dónde me registra la Y, mirada del otro, ¿no? y Entonces también este tema de las emociones, como vos decís, ¿no? Las emociones, registrar las emociones, lo que voy sintiendo, cómo a su vez esto está determinado por las creencias que tenemos, ¿no? Porque en el caso que vos citaste, ¿no? Yo creo que es ser mala madre, que, bueno, necesitar 5 horas que no me molestan, ¿no? O sea, primero está la creencia esa para que sentir esa emoción cuando siento eso. exacto. Y entonces ahí es en donde lo terapéutico va también llegando, ¿eh? No solo a ver el registro de lo que voy sintiendo, lo que me emociona, sino las creencias que están sosteniendo esas emociones y cómo cuando puedo llegar a esas creencias y puedo verlas y después modificarlas, también tengo mucho más empoderamiento, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué me puede salir la ira? Porque creo que tengo que defenderme, porque la ira es un mecanismo de defensa. Entonces, si yo creo que tengo que defenderme, me va a salir la ira como mecanismo de defensa. Y en ese punto, si yo me siento atacada, bueno, la ira tiene una función. Pero si yo me pongo a pensar, ¿qué creencia generó esa emoción de ira? ¿En qué situaciones sentí que tenía que hacer uso de mi ira para sentirme defendida? Entonces ahí voy sacando todas esas creencias que muchas veces son arcaicas, ¿no? Porque creo que el otro me va a atacar. Y si yo pienso, a ver, si me cuestiono esta creencia, entonces voy teniendo mucho más empoderamiento y mucho más libertad y mucha más armonía y paz. No tengo que reaccionar, sino accionar, ¿no? Desde un lugar en donde me cuestiono qué creencias están sosteniendo estas emociones. Y ahí es donde viene el autoconocimiento. O sea, Claro, realmente cuando yo esté trabajando en el autoconocimiento, yo ya sé de antemano una serie de cosas y ya no necesito sí o sí recurrir a la reacción. claro. ¿Bien? Y esto que mencionabas antes, que yo te mencionaba acerca de la humillación, Ujú. era como también entender Ujú. que la palabra humillación nos es dura, Ujú. pero por ejemplo, a veces se presentan cosas mínimas, Ujú. ¿no? Eh,
Hablo con mi madre, con mi padre, con mi hermana, o sea, con relaciones cercanas, con mi pareja. Ujú, Y entonces tiendo a tener, por ejemplo, una pareja que siempre tiene una respuesta, ujú, siempre tiene algo para decir, ¿no? Como, viste a veces esta cosa de, che, hice el pastel, pero y le faltó esto. ujú, Yo me vivo en humillación siempre. La verdad es que tal vez yo hablé con el otro y el otro no lo hizo con esta intención, sino que lo hizo para que yo mejorara mi pastel. Pero como yo me vivo, ujú, yo me vivo ujú, teniendo, y a ver, ahí no hay una hostilidad manifiesta, pero yo ya sé que cada vez que hago algo, estoy esperando a ujú, ver qué es lo que me va a decir el otro, porque el otro siempre tiene una objeción a lo que voy a ujú, hacer, ¿no? Y eso también es defensa, eso también es reacción, ¿no? Y eso también genera un síntoma, ujú, lo cual es muy diferente a que yo de antemano, porque me conozco mucho, ujú, me pregunte por qué es tan importante la opinión del otro, claro. que no deja de ser una opinión, Ujú. Porque además ¿no? el otro que siempre opina y siempre Ajá. corrige y dice algo, no es que es tan sabelo todo, sino que en realidad también Exacto. tiene la dicción de siempre opinar algo. Hay una flor que es chicory para el que siempre quiere intervenir, siempre dice que lo podés hacer mejor, y el otro tiene la necesidad de corregirte porque él cree que se siente mejor eh, Exacto. opinando y diciendo que las cosas se pueden hacer mejor. Entonces, cuando uno ve que el otro tiene la adicción y quizá no estoy yo por debajo de la opinión del otro, sino que el otro, el otro es el que Es- necesita también tomar conciencia de lo que actúa en automático, ya me corro de ese lugar en donde exacto. siempre estoy con el juicio, ¿no? Entonces, qué maravilloso que es el autoconocimiento, el poder poner esto en debate, ya sea en una charla, en un taller, en una consulta terapéutica, para poder salir de estos circuitos que actuamos en automático. Yo estuve el fin de semana dando unos talleres de constelaciones en Rosario y ahí lo veíamos, ¿no? Porque la gente decía, no, porque tal y tal cosa. Digo, bueno, eso es una creencia. Y bueno, y tal cosa. Y eso es una creencia. Y a mí siempre me llamaba la atención cómo todos los comportamientos, las conductas y todas las cosas se podían heredar de generación en generación, en transgeneracional. Pero claro, ¿cuántos mandatos y cuántas creencias las damos por sentada y las reproducimos y las repetimos sin siquiera cuestionarlas? Entonces crecemos a partir de que empezamos a, a mirar una creencia, a ver si es tan real o está en contexto, ¿no? Porque tal vez había cosas que eran válidas 100 años atrás, pero ya ahora no. Entonces, Sí. ujú, Y fíjate que a mí, una de esas palabras, esto que decís de ujú, acerca del contexto, para mí una palabra que siempre estoy como viendo qué significa para el otro, es la ujú, palabra respeto. ujú, Se le ujú, hace muy fácil a la gente decir, bueno, es que esto tiene que ver con respeto, ¿no? Es como esto que decíamos, la personalidad del que tiende a tener sobrepeso cree que siempre el ujú, otro está pidiendo de más, ujú, claro, ¿no? Y que no debería, y que debería darse cuenta, ¿no? Entonces, con la palabra respeto sucede lo mismo. ujú, La verdad es que cuando yo le pregunto en la consulta, ujú, tenemos opiniones tan distintas de lo que significa respeto, ujú, y es una palabra que a lo largo del tiempo tiene tanta connotación social de lo ujú. que significa respeto en una sociedad y no en otra, y de lo que significa respeto aún para los miembros de la misma familia, Sí, sí, ¿no? sí. Acá te, Ajá, ujú. Sí, acá estoy compartiendo, porque ya nos quedan unos pocos minutitos, estoy compartiendo el flyer de lo que va a ser nuestro próximo taller. Eh, Astrología y terapia floral. Así vamos viendo, porque en una carta natal podemos ver, según la posición de los planetas, en constelación y en la casa en la que están, distintas características, tanto de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra forma de manejarnos, y también con la terapia floral vamos a ir viendo
cómo podemos potenciar nuestros talentos y cómo podemos armonizar nuestras virtudes. ¿Podés contarnos por qué elegiste estas tres luminarias para el taller, Sol? Sí, ok. Las tres luminarias, ¿por qué están elegidas? Bueno, el Sol y la Luna son luminarias, Venus es un planeta. Un planeta, sí. El Sol representa la conciencia que yo tengo de mí mismo, ¿bien? Es decir, este autoconcepto, que obviamente frente a los diferentes procesos de mi vida, mi autoconcepto va a ir cambiando, ¿bien? Y que hay momentos en los que en verdad yo estoy en crisis, entonces yo me replanteo, ¿bien? Lo que pienso de mí mismo, Ujú, ¿bien? sí, Que no tiene que ver con la casa uno en la carta de lo que piensa el otro de mí, claro. sino de verdad de lo que yo pienso en mí. Casa 5 Leo, ¿no? Esta parte del sol, Ujú, ¿bien? La luna es como yo manejo mis emociones, ujú, ¿bien? Es como si yo les dijera, bueno, el sol es el conductor de mi vida, es el director de obra de mi vida, ¿bien? Es la forma en la que yo brillo, la máxima expresión de mis dones. ujú, ¿Bien? La luna es como yo manejo mis emociones. Y si ujú, yo no puedo entender o no puedo ver o no conozco a dónde quiero llevar, bien, al director de mi obra, pero las emociones van por otro lado, ujú, claro que va a entrar en incongruencia la mayor parte de las veces. Bien, entonces la luna representa cómo yo amo y cómo me siento amado. Entonces es súper claro, importante porque desde ahí yo busco mis relaciones, claro. sobre todo cuando no tengo trabajo personal, Mm. ¿sí? O Es sea, las primeras inconsciente, relaciones claro. de mi vida, exacto, las primeras Sí. relaciones de mi vida están buscadas o están Ujú, encontradas desde por la la luna, luna, desde la luna. ¿no? Y, ajá, desde la luna, y entonces cómo me doy cuenta también que en realidad estoy reproduciendo la relación que tuve con mi mamá o con mi papá. Y Ujú, entonces quiero resultados diferentes, ujú, pero no hay ujú, forma de tener resultados diferentes si estoy eligiendo lo mismo. ujú, ¿Bien? Y la Venus es, digamos, como que la diva de de mi carta, es la que la vino a pasar bien y es la ujú, que me dice, mira, si esto no va a resultar placentero, conmigo no cuenten. ujú, Entonces, es quien siente placer, quien se siente valiosa, quien se siente valorada y cómo yo pongo mi valor, cómo le hago ver al otro cuánto valgo. ¿Bien? que Entonces, disfrutamos, nuestra autoestima. Hay exacto, que tantas cosas que disfrutamos están. la autoestima, mis relaciones, el manejo del dinero, Ujú, ¿no? ¿Cuánto vale mi trabajo? ujú, Pero acá hay una característica importante y es que a veces entra en conflicto mi luna con mi Venus. claro. Entonces, Ujú, entra en conflicto si en esta relación yo me siento cuidada o me siento valiosa. claro, Y a veces entran en conflicto esas dos cuestiones que no deberían entrar en claro. conflicto, pero no sé definir si estoy en esta relación porque te necesito Ujú. desde la Por luna disfruto. o Ujú, porque me la estoy pasando bien desde la ujú, Venus. claro. Tendrían que las dos estar, ¿no? Tendríamos. Entonces, la idea de esto, de este curso, es que podamos autoconocernos, Ujú, porque si entra en este proceso de autoconocimiento, de conciencia, de aumentar conciencia, ¿qué es aumentar conciencia? Es darme cuenta, ¿bien? Entonces no voy en automático, claro. ya no hay lugar para el automático. Puede ser que algunas cosas que antes no veía, ahora me duelan un poquito cuando las